En Guanajuato, durante el Día de Muertos, Clara desaparece, y Teresa la vidente ve que los muertos quieren llevársela para siempre. La eligieron. Aquí está introducción solicitada, único parágrafo, español, como ok impactante sem saudacoes. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nadie advierte que cuando llega puede destruir todo lo que creía seguro. Esta es la historia de una mujer que, al intentar proteger a quienes más ama, se vio arrastrada a un mundo de secretos inquietantes, visiones imposibles y un misterio que cambió su destino para siempre, obligándola a enfrentar fuerzas que operan en silencio mientras la realidad se desmorona a su alrededor y el miedo se convierte en la única certeza. Juraría que aquella noche de Día de Muertos el aire tenía un peso diferente. Las calles empedradas de Guanajuato estaban decoradas con cempasúchil, velas titilantes y calaveritas sonrientes que parecían observar cada paso que dábamos. Yo llevaba a mi nieta Clara de la mano, orgullosa de ver cómo sus ojos se iluminaban diante de tantas cores e tradicoes. Ella siempre había sido una niña curiosa, demasiado sensible para un mundo, como se pudiera escuchar aquello que nadie más escucha. Para mí, el Día de Muertos nunca fue solo una celebración. Desde muy joven supe que el velo entre los vivos y los muertos es mucho más fino de lo que la gente imagina. Hay quien puede ignorar, pero hay quien, como yo, fue marcado por la capacidad de ver más allá. Nunca pedí este don, pero fue la vida, o la muerte, la que me lo impuso. Llegamos a la plaza central. Había una ofrenda comunitaria enorme, llena de fotos de ancestros, de pequeños niños, de personas que quizás ya nadie recordaba. Clara soltó mi mano sin que yo me diera cuenta y se acercó a un retrato en particular. Era el de una niña de unos 7 años, con trenzas y un vestido blanco muy antiguo. Nadie alrededor parecía prestarle atención, pero Clara se quedó quieta varios minutos frente a esa foto. Se inclinó y susurró algo, como si estuviera conversando. Yo fruncí el ceño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé hacia ella y, cuando la toqué en el hombro, Clara se volvió hacia mí con una sonrisa que no le conocía. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de llanto. Era como si estuviera fascinada con algo que yo no podía ver. «¿Qué haces, mi amor?», le pregunté, intentando sonar tranquila. La niña me dijo que quiere jugar conmigo, respondió con la inocencia de quien no sabe del peligro. Tragué saliva. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Miré el retrato de nuevo. Debajo del nombre apenas legible había una fecha. Esa niña había muerto hacía más de 20 años. Y no de forma natural. Lo supe apenas al posar mis dedos sobre la madera del marco. Un impacto invisible, una imagen rápida, un grito ahogado. Mi don no perdona. Tomé a Clara de la mano y me apresuré a alejarnos del altar, diciéndome que solo era la sugestión de la noche y de mis propios temores. Pero dentro de mí algo ardía, una advertencia que no sabía cómo interpretar. Regresamos a casa más temprano de lo planeado. Intenté distraerla con chocolate caliente, con historias bonitas sobre nuestros antepasados, pero su mirada estaba diferente. Le pregunté varias veces si se sentía bien. Ella solo respondía con una frase que me acongojaba más cada vez. Yo no estoy sola. Cuando llegó la hora de dormir, la arropé con cuidado y besé su frente. Me quedé un momento más a su lado, sintiendo que debía protegerla incluso de sus sueños. Al fin me fui a mi habitación. Pero había una angustia que me impedía descansar. Las velas en mi altar familiar parpadeaban con una intensidad extraña, como si una corriente invisible las estuviera soplando. Entonces llegó el silencio. Total. Abismal. Ni un perro ladraba, ni un coche pasaba. Nada. Abrí los ojos y supe que algo estaba terriblemente mal. Me levanté de un salto y corrí hacia el cuarto de Clara. Lo que encontré me arrancó un grito que jamás podré olvidar. La ventana estaba abierta. El viento movía las cortinas con violencia. La cama estaba vacía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en un solo latido. Salí desesperada por la puerta de la casa, descalza, sosteniendo una vela que amenazaba apagarse con cada paso. Por las calles, mis gritos rebotaban contra las paredes coloridas de la ciudad dormida. Clara, mi niña, mi luz, mi única razón para seguir viva tras tantas pérdidas. Pero mientras corría sin rumbo, tuve una visión que me detuvo en seco. Vi manos pálidas emergiendo desde la tierra, desde las entrañas mismas de Guanajuato.
Vi a Clara siendo arrastrada hacia un túnel oscuro, bajo un manto de flores marchitas. Y escuché una voz vieja como la muerte misma que decía una frase que heló mi sangre. La eligieron. Los muertos la eligieron. Me temblaban las manos mientras corría por las calles de Guanajuato buscando a Clara. La noche estaba llena de luces y colores, pero para mí todo era oscuridad. Gritaba su nombre, una y otra vez, hasta que mi voz empezó a quebrarse. Las velas que adornaban los altares parecían inclinarse hacia mí, como si fueran testigos silenciosos de mi angustia. Yo sabía que no era un simple extravío. Mi corazón lo decía. Mi don lo gritaba dentro de mi pecho. Los muertos la estaban reclamando. Sin más fuerzas, corrí a la iglesia del barrio. El padre Emiliano estaba cerrando las puertas cuando me vio llegar con el rostro desencajado. Le conté lo que había visto, mis visiones, la niña del retrato, la ventana abierta, el silencio que había precedido a la tragedia. Él escuchaba sin interrumpirme, pero en sus ojos había un miedo que intentaba ocultar. Cuando terminé de hablar, respiró hondo y bajó la mirada como quien guarda un secreto demasiado grande para cargar en soledad. Me ofreció agua y pidió que me calmara, pero yo no podía detener la desesperación que me devoraba. Le exigí respuestas. Fue entonces que mencionó, casi en un susurro, que hace muchos años ocurrió una desaparición similar durante el Día de Muertos. Una niña llamada Ximena. Era el mismo nombre del retrato que había visto en la ofrenda. Sentí un escalofrío subir por mi columna. Le pregunté qué había sucedido con esa niña. El padre cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera evitar que la memoria volviera a él. Dijo que jamás la encontraron, que algunos creen que fue una ofrenda exigida por las almas que no descansan. Otros dicen que fue un error de quienes creyeron que podían comunicarse con ellos sin consecuencias. Después de esa confesión, caminamos hasta la oficina parroquial donde guardaba viejos registros. Allí estaba el nombre completo de la niña, Ximena Ortega, y junto al registro de defunción había anotaciones nerviosas, casi ilegibles, que hablaban de un rito fallido. Un intento desesperado de cerrar un portal abierto por equivocación. Había nombres de familias involucradas. Y uno de esos apellidos me dejó sin aliento. Era el mío. Recordé entonces historias que mi madre contaba en voz baja cuando pensaba que yo estaba dormida. Malos presagios. Maldiciones antiguas. Mujeres que intentaban salvar a sus hijos de pactos que no habían elegido. Nunca presté mucha atención. Tal vez porque la verdad duele más cuando se reconoce. Tal vez porque siempre temí que ese destino me alcanzaría. Salí de la iglesia con la mente en un torbellino. Algo dentro de mí decía que debía volver a la ofrenda comunitaria. Llegué a la plaza y el ambiente había cambiado por completo. Las velas parecían más tenebrosas que festivas y las sombras bailaban con una intención siniestra. Me acerqué al altar y toqué nuevamente el retrato de Ximena. Esa vez no fueron solo chispazos. Fue una visión entera. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Vi túneles profundos. Vi calaveras que caminaban y cantaban en un idioma que no pertenecía al mundo de los vivos. Vi a Clara tomada de la mano de esa niña muerta, caminando hacia las entrañas de la ciudad. Me arrodillé frente al altar, con la respiración entrecortada, suplicando a los santos que me guiaran. Y entonces escuché una voz. No era humana. Venía desde debajo de las piedras. Decía mi nombre completo, como solo un enemigo íntimo podría pronunciarlo. Una fuerza invisible levantó mi rostro, obligándome a mirar la luna que brillaba sobre nosotros. Fue ahí cuando entendí que nada de lo que estaba ocurriendo era casual, que los espíritus que caminan en el Día de Muertos no buscan compañía, buscan equilibrio, y que para ellos la vida y la muerte deben pagar el mismo precio. Me puse de pie, decidida a seguir el rastro de Clara aunque tuviera que enfrentar aquello que siempre intenté ignorar. Pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra se movió detrás de mí. Sentí una mano fría tocar mi hombro y el mundo dejó de sentirse seguro. Porque quienes me buscaban ya sabían exactamente dónde encontrarme. La mano fría que tocó mi hombro me hizo girar de inmediato. No había nadie detrás de mí, solo las sombras proyectadas por las velas temblorosas. Pero yo sabía que no estaba sola. Algo me observaba desde un lugar que mis ojos no alcanzaban. Sentí un impulso, como si alguien invisible tirara de mí hacia el subsuelo,
hacia los túneles que serpentean bajo Guanajuato como un laberinto de huesos y secretos. Seguí esa llamada con el corazón encogido. Mientras bajaba las escaleras de piedra que conducían al subsuelo, el aire se volvió más pesado y el olor a humedad se mezcló con el aroma de las flores de cempasúchil. Escuchaba pasos menudos delante de mí y supe que eran los pies de mi Clara. Mis piernas temblaban, pero la voluntad de salvar a mi nieta me impulsaba a seguir sin dudar. Cuando llegué al fondo, una niebla espesa cubría el pasadizo. Cerré los ojos un segundo para apelar a mi fe, buscando fuerza donde solo quedaba miedo. Al abrirlos, la niebla comenzó a desplazarse y tomó forma delante de mí. Era una figura pequeña y pálida. La niña del retrato. Ximena. Sus ojos oscuros brillaban como pozos sin fondo. No hablaba con su boca, pero escuché claramente su voz dentro de mi mente. Ella dijo que la puerta entre los vivos y los muertos está abierta y que cada cierto tiempo se debe pagar el precio de la vida que una vez fue arrebatada. Yo negué con la cabeza, temblando, incapaz de aceptar que mi familia tuviera alguna culpa en ese horror. Ximena extendió la mano y me mostró imágenes que me hicieron caer de rodillas. Una mujer llorando en un parto, un bebé que no respiraba, un sacerdote que ocultaba el cuerpo para que nadie supiera la verdad. La mujer que lloraba era mi madre. El bebé era mi hermano. Nunca lo conocí porque ella, en su desesperación, pidió a fuerzas que no comprendía que le quitaran a su hijo antes de verlo sufrir. Y esas fuerzas contestaron. Ahora querían lo que les prometieron hace años. Sentí un dolor profundo en mi pecho mientras la verdad me atravesaba como un puñal. Mi familia había desencadenado una deuda con el más allá y yo, como la única descendiente con la visión abierta, debía enfrentar las consecuencias. La voz de Ximena se volvió más intensa. Dijo que Clara era una luz pura, una vida nueva, la moneda perfecta para pagar la deuda y cerrar el portal que mi madre abrió sin saber. Me levanté como pude, con el rostro empapado en lágrimas, negándome a aceptar que mi nieta fuera sacrificada por un pecado ajeno. Seguí avanzando, ignorando el miedo que hacía temblar mis piernas, llamando el nombre de Clara con la voz quebrada. Las paredes del túnel parecían moverse, como si los muertos allí enterrados estuvieran despertando y empujando desde dentro de las piedras. De repente la vi. Estaba a unos metros frente a mí. Clara, mi niña. Estaba de pie, tranquila, como si todo lo que le rodeaba no fuera aterrador sino familiar. Ximena sostenía su mano y en el silencio del túnel pude sentir que la presencia de mi nieta iluminaba la oscuridad. Di un paso para acercarme, pero Ximena alzó la mirada y un viento helado me lanzó al suelo. El suelo comenzó a vibrar. Se abrieron grietas pequeñas por las que brotaban manos huesudas, buscando tocarlo vivo. Los susurros se transformaron en voces claras. Voces que pedían justicia, que reclamaban lo que se les debía. Voces que conocían mi nombre desde antes de que yo naciera. Me puse de pie con dificultad y recé como nunca antes en mi vida. Supliqué a Dios que me diera una oportunidad de reparar el daño y salvar a mi Clara. La luz de las velas que llevaba conmigo se intensificó como si respondiera al clamor de mi corazón. Entonces respiré hondo, abrí los brazos con toda mi fe y grité con el alma entera que la elegida debía ser yo. Porque ninguna abuela soporta ver a su nieta caminar hacia la muerte mientras ella respira. En esos ojos oscuros de Ximena noté una duda por primera vez. Y supe que el destino aún podía cambiarse, aunque para lograrlo tuviera que entregar todo lo que yo era. Sentí que todo el peso de mis pecados y los de mi familia chocaba contra mí cuando le ofrecí mi alma a cambio de la vida de Clara. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme, llena de una fuerza que no parecía mía. Ximena me miró sorprendida. Su gesto se suavizó por un instante, como si la inocencia que perdió al morir intentara regresar a su pequeño rostro. Pero las sombras que la rodeaban no estaban dispuestas a negociar tan fácilmente. El túnel se sacudió como si la ciudad entera estuviera respirando con furia. Manos pálidas surgieron de las paredes y el suelo, intentando aferrarse a mí. Yo cerré los puños y mantuve mi mirada fija en mi nieta. Clara comenzó a llorar por primera vez desde que desapareció y ese sonido me devolvió el alma al cuerpo. Corrí hacia ella con el corazón desbordando amor y miedo. Sentí que una fuerza invisible quería retener a Clara junto a los muertos y tuve que abrazarla con una determinación que jamás creí tener. Ella escondió su rostro en mi cuello temblando y pude besar su cabeza mientras le juraba que nada ni nadie la apartaría de mí. Ximena dio un paso atrás.
La luz que emergía de mi fe comenzó a iluminar el túnel. Las voces se volvieron un coro de desesperación. Sabían que estaba dispuesta a pagar el precio. En mis visiones siempre había visto la muerte como un abismo que me perseguía, pero en ese momento la vi como una oportunidad para romper el destino que nos condenaba. Di un paso al frente, dejando a Clara detrás de mí mientras la mantenía tomada de la mano. Les dije que aceptaba cargar con la deuda familiar, que entregaría mi existencia si con eso mi nieta podía vivir en paz. Ximena alzó las manos y la oscuridad se elevó como un remolino. Vi rostros de niños, ancianos y madres atrapados entre dos mundos. Algunos lloraban, otros gritaban, y otros simplemente observaban esperando justicia. La niña muerta se acercó y colocó su mano sobre mi pecho. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Una luz intensa brotó de donde me tocaba y me vi rodeada por una claridad que no pertenecía a la tierra. A través de esa luz vi a mi madre llorando, reconociendo lo que había causado sin querer. Vi a mi hermano acercándose a ella y tomándola de la mano con el perdón que solo los inocentes pueden dar. Vi cómo el portal que los mantenía atrapados empezaba a cerrarse poco a poco. Una calma profunda surgió entre las voces y por primera vez dejaron de sonar como cadenas y comenzaron a sonar como oraciones. Ximena sonrió. Una sonrisa real, dulce, de una niña que finalmente podía descansar. Me dio las gracias sin palabras mientras se desvanecía en un resplandor dorado junto a todos los demás que habían permanecido en pena durante tantos años. El ruido cesó. El suelo dejó de vibrar. El túnel quedó en silencio absoluto. Clara me abrazó con todas sus fuerzas y pude respirar aliviada por primera vez desde que inició aquella pesadilla. Cuando subimos nuevamente hacia la superficie, el amanecer comenzaba a pintar de rosado las fachadas coloridas de Guanajuato. El Día de Muertos llegaba a su fin y yo sabía que algo en mí también había muerto esa noche. Puede que mi cuerpo siguiera en este mundo, pero parte de mi alma quedó sirviendo como puente entre los vivos y los muertos. Aún así, agradecí a Dios por haberme permitido proteger a quienes amo. Preferí ser guardiana del silencio eterno que ver un solo cabello de Clara caer por culpa de una deuda que nunca fue suya. Entendí que muchas veces el perdón es más poderoso que la justicia, que ninguna familia está libre de equivocaciones, pero sí puede elegir sanar. Y que la fe no es solo rezar, es amar con tanta fuerza que incluso la muerte se inclina ante ese amor. Porque la verdadera ofrenda de una madre o de una abuela no está en flores ni en velas, sino en entregar todo lo que tiene para salvar quienes llevan su sangre y su esperanza. Y así, mientras el sol nacía, supe que aunque mi destino hubiera cambiado para siempre, mi corazón seguía vivo gracias al latido de mi niña. Cuando creí que las respuestas finalmente habían llegado a mis manos, descubrí que la verdad no siempre sana. A veces, la verdad abre heridas que uno pensaba cicatrizadas para siempre. Ahora, mientras siento el peso de todo lo vivido caer sobre mis hombros, trato de ordenar en mi mente el camino que me trajo hasta aquí. No fue casualidad. Nada lo fue. Recuerdo cuando todo comenzó como una simple sospecha. Yo quería creer que la vida seguía un rumbo normal, que los días eran solo días y las noches solo noches. Pero el destino juega con nosotros de formas caprichosas. Me empujó a lugares donde el miedo se hizo compañero y donde la esperanza se volvió una luz frágil que yo defendía con el alma. Hubo momentos en que pensé rendirme. Sin embargo, algo dentro de mí me obligaba a continuar. Quizá fue la lealtad, quizá el amor, o quizá esa intuición que siempre me dijo que había algo oculto, como una sombra silenciosa acechando desde antes que yo pudiera comprenderlo. Las piezas comenzaron a encajar y cada revelación me hacía sentir más cerca del borde de un abismo. Tuve miedo de mirar hacia abajo porque sabía que una vez que la verdad se revelara por completo, mi vida ya no sería la misma. Y no lo es. Ahora lo sé muy bien. Todo lo que amé, todo lo que perdí, todo lo que pensé que entendía cambió para siempre. Aunque me duele admitirlo, hubo señales que preferí ignorar. Advertencias disfrazadas de coincidencias. Silencios que escondían gritos que no quise escuchar. ¿Cuántas veces me dije a mí misma que nada malo podía estar sucediendo, que la oscuridad no se atrevería a tocar mi mundo? ¡Qué ingenua fui! La oscuridad estaba aquí desde el principio, esperando pacientemente el instante para desatar su fuerza. Pero también hubo luz. Hubo personas que, sin saberlo, se convirtieron en mi refugio. Hubo manos tendidas cuando mi corazón se quebraba.
Fueron esos momentos los que me recordaron que incluso cuando el miedo devora el aire, aún es posible respirar. Que incluso cuando el alma tiembla, aún es posible avanzar. Ahora, mirando todo con la claridad que solo el tiempo concede, entiendo que esta historia no fue solo sobre el misterio que me envolvía. Fue sobre quién soy cuando todo lo que me sostiene se derrumba. Fue sobre las decisiones que tomé cuando tenía el corazón en llamas y la mente llena de preguntas sin respuesta. Fue sobre luchar aún cuando el enemigo es invisible. Tengo cicatrices que nadie ve, porque están profundamente grabadas dentro de mí. Cicatrices que cuentan que sobreviví, que no me dejé vencer. Y aunque la verdad que descubrí pueda robarme el sueño por muchas noches más, también me regaló algo que pensé haber perdido, la certeza de mi propia fuerza. Hoy me permito sentir orgullo por no haber retrocedido. Me permito llorar por lo que ya no volverá. Me permito recordar sin miedo lo que en su momento me hizo temblar. Aprendí que la vida no siempre premia a los valientes, pero siempre revela quiénes son. Yo descubrí quién soy y, aunque duela, acepto cada parte de lo que eso significa. Si hay algo que este camino me dejó es la convicción de que toda oscuridad llega a su fin cuando uno se atreve a encender la primera chispa. Yo lo hice. Y esa pequeña chispa iluminó la verdad, por brutal que fuera. Respiro hondo. Me quedo quieta. Y mientras mi corazón late con una mezcla de alivio y temor por lo que pueda venir, me abrazo a esta nueva versión de mí misma. La que sobrevivió. La que comprendió. La que encontró respuestas en el momento exacto en que estaba lista para conocerlas. Porque al final, por más dolorosa que sea la revelación, siempre es mejor vivir en la verdad que permanecer atrapada en una ilusión. Y yo elegí vivir.